En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz San Isidro a los que hayan estado pasando estas fiestas en la ciudad de Madrid. Feliz día a todos los que estamos por aquí haciendo el programa y los que nos están escuchando, que son miles y miles y miles y cada vez más personas que nos siguen en esta emisión. Así que quiero agradecerles muchísimo su aportación y su compañía. Y miren, hoy se celebran dos cuestiones importantes del día 17 de mayo. Miren, en 1990 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la homosexualidad una enfermedad, motivo por el que se eligió esta fecha para la lucha contra la homofobia, algo, bueno, pues muy interesante. Y el Día Mundial de la Hipertensión Arterial también se celebra el 17 de mayo, que, bueno, puede relacionarse indirectamente con algún tipo de discapacidad o cuestiones de salud, por lo menos, ¿no? Enfermedades cardiovasculares graves que pueden derivar en situaciones pues bastante discapacitantes. Y es que hoy vamos a hablar de la patata, pero no del boniato, sino del corazón y de la longevidad. Y es que la esperanza de vida ha aumentado de forma extraordinaria en las últimas décadas. Los avances médicos, la mejora de la alimentación, la higiene y el acceso a tratamientos eficaces han permitido que millones de personas alcancen edades antes poco frecuentes. Sin embargo, este fenómeno plantea una cuestión esencial. No basta con vivir más años, sino que es necesario vivirlos con salud y con calidad de vida, por supuesto. En este contexto, la cardiología pues desempeña un papel muy fundamental, ya que el corazón continúa siendo uno de los principales indicadores de envejecimiento y de la salud general del organismo. Miren, el envejecimiento afecta a todos los órganos, pero el sistema cardiovascular es especialmente sensible al paso del tiempo. Con los años, las arterias pierden elasticidad, aumenta la presión arterial, y el corazón necesita realizar un mayor esfuerzo para mantener una correcta circulación sanguínea. Todo ello incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo el fatídico conocido como infarto, la insuficiencia cardíaca, las arritmias. Aún así, la medicina moderna ha demostrado que muchas de estas enfermedades pueden prevenirse o controlarse pues mediante hábitos muy sencillos, adecuados y un seguimiento médico preventivo, temprano. Durante mucho tiempo se creyó que los problemas cardíacos eran una consecuencia inevitable de la edad. Hoy tenemos casos que demuestran que no es así. La genética influye, pero también lo hace el estilo de vida, la alimentación, la actividad física y el entorno social. De hecho, una gran parte de las enfermedades cardiovasculares podría evitarse mediante medidas preventivas relativamente sencillas. Uno de los pilares fundamentales de la longevidad es la alimentación. La dieta mediterránea basada en frutas, verduras, legumbres, el pescado, el aceite de oliva, los frutos secos, pues que han demostrado ser una de las más beneficiosas para el corazón. Este modelo alimentario ayuda a reducir el colesterol, controlar la tensión arterial, disminuir la inflamación de las arterias. Además, favorece un envejecimiento más saludable y una menor incidencia en las enfermedades cardiovasculares. Pero, junto a la alimentación, el ejercicio físico ocupa un lugar esencial. El sedentarismo se ha convertido en uno de los grandes problemas de la sociedad actual. La falta de actividad favorece la obesidad, la diabetes y la hipertensión, factores desde luego que dañan progresivamente el corazón. En cambio, caminar diariamente, practicar ejercicio moderado o mantener una vida activa fortalece el sistema cardiovascular y mejora sustancialmente la calidad de vida. La salud mental también está estrechamente relacionada con la cardiología. El estrés crónico, la ansiedad y la depresión pueden aumentar el riesgo cardiovascular también. Las emociones influyen desde luego directamente sobre el organismo, elevan la presión arterial y alteran el ritmo cardíaco, favoreciendo procesos muy inflamatorios. Miren, en la cardiología moderna, no solo busca aumentar la supervivencia, sino preservar la autonomía y la calidad de vida, por supuesto. Este cambio de enfoque resulta fundamental en una sociedad cada vez más envejecida. Actualmente muchas personas mayores mantienen una vida activa y participativa, lo que obliga a adaptar la medicina a las necesidades reales de cada paciente. Sin embargo, ningún avance médico puede sustituir completamente la importancia de los hábitos cotidianos. Dormir, por supuesto, es importante, evitar el tabaco, controlar los factores de riesgo y realizar revisiones médicas
siguen siendo herramientas esenciales para proteger el corazón. En definitiva, la realización o la relación, mejor dicho, entre longevidad y cardiología representan uno de los grandes desafíos del siglo XXI. La medicina ha conseguido que vivamos más años, pero el verdadero objetivo debe ser vivir esos años con salud, autonomía y bienestar. Porque el corazón no solo simboliza la vida biológica, sino también la capacidad humana de seguir avanzando y disfrutando plenamente de cada etapa de la vida. Cuidar el corazón es, en gran medida, cuidar de nuestra propia longevidad. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este espacio te lo ofrece Tráfico 112, porque no estás solo después del accidente. Hola de nuevo, soy Paula, fisioterapeuta del Centro de Atención Temprana Pasito a Pasito, y hoy voy a hablaros sobre los productos de apoyo en niños con dificultades motoras. En concreto, quiero hacer referencia a uno muy especial, el bipedestador de escayola. Se trata de un dispositivo de bajo coste, hecho completamente a medida. ¿Cómo se hace? Pues a partir de un molde del propio niño, utilizando vendas de escayola, lo que permite adaptarse perfectamente a su cuerpo y necesidades. Pero hay algo que lo hace aún más especial. Después se decora y se pinta. La temática la elige la familia, convirtiéndolo en un elemento atractivo, cercano y hasta divertido para el peque. Ya no es solo un dispositivo terapéutico, es algo suyo. Una vez terminado, se lo llevan a casa, donde la familia puede utilizarlo en el día a día, siguiendo un programa de bipedestación pautado por el fisioterapeuta. ¿Y para qué niños está indicado? Pues para aquellos que presentan dificultades para ponerse de pie de forma autónoma, especialmente en casos de alteraciones neurológicas, retrasos en el desarrollo motor o enfermedades neuromusculares. Según la guía de la Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría, los programas de bipedestación suelen iniciarse aproximadamente a partir de los 10 o 12 meses de edad, cuando el niño todavía no ha adquirido la bipedestación por sí mismo. Siempre será el fisioterapeuta el que valore cada caso de forma individual, teniendo en cuenta el control postural, las necesidades del niño y los objetivos terapéuticos, para decidir si este tipo de dispositivo es la mejor opción. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque estar de pie favorece el desarrollo óseo, mejora la alineación corporal, ayuda a la respiración y a la digestión y permite al niño interactuar con su entorno desde otra perspectiva. Además, en nuestro centro nos encanta crear este tipo de dispositivos porque combinan tratamiento, creatividad y cercanía con las familias. Porque en fisioterapia pediátrica cada pequeño apoyo puede suponer un gran avance. Si queréis más información o asesoramiento, os esperamos en Pasito a Pasito, en la calle Ramón Power 54, en el barrio de Hortaleza, o podéis contactarnos a través del correo cat@fama.org o del teléfono 623 757 050, 623 757 050. Será un placer acompañaros en cada paso de este camino. Bueno, pues nada, vamos con nuestro primer tema del programa, que, como decíamos, iba a hablar de la longevidad, del estado de salud del corazón. Y es que la longevidad se ha convertido en uno de los grandes retos y al mismo tiempo en una de las mayores conquistas de la medicina moderna. Vivimos más años que nunca, por supuesto, gracias a los avances científicos, a la mejora de los tratamientos y a una mayor conciencia sobre la prevención y los hábitos saludables. Para ello, pues como siempre, hemos invitado a personas que saben mucho de esto. Y hoy en el estudio tenemos al doctor Manuel de la Peña, que es además director de la Cátedra del Corazón y la Longevidad. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Buenas, ¿cómo estamos? Muchas gracias, Javier Font, por presentarme y por invitarme a tu programa. Gracias por venir y por ilustrarnos con el conocimiento que tiene sobre algo tan importante como es el corazón. ¿Andamos bien del corazón? Bueno, yo creo que andamos regular porque las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en el mundo. En España se producen todos los años 70.000 infartos, de los cuales el 30% no llegan a tiempo al hospital. Es decir, todavía el ciudadano no se siente vulnerable. Esto no va conmigo, a mí no me va a pasar, y por tanto no es consciente de que hay una serie de factores de riesgo que
a los que está expuesto y prefiere mirar para otro lado y decir esto no va conmigo, y sin embargo hay una población de adultos jóvenes de 40 años que están sufriendo cada vez más infartos de miocardio, y la mujer también se ha incorporado al mundo de los infartos después de la menopausia. La menopausia ahora se ha adelantado, ya no es como antes a los 50, sino se está adelantando a los 40, 40 y pocos años, y la mujer está protegida con los estrógenos, gracias a los estrógenos, contra los infartos. Sin embargo, después de la menopausia ya es una candidata ideal. Yo creo que sigue siendo la primera causa en el mundo y que no hay conciencia de que se pueden evitar numerosos infartos. Es un problema de conocimiento. ¿Pero tenemos que estar obsesionados o tenemos que hacer cosas para que no ocurran problemas de corazón? Muy buena pregunta, Javier. No hay que estar obsesionados, sino que lo que hay que hacer es integrar en tus hábitos diarios costumbres sanas. Es decir, no es cuestión de obsesionarse, sino decir qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Si quieres te pongo casos concretos para no estar obsesionados. Es decir, ahora hay una costumbre típica en los adultos jóvenes que es el consumir bebidas energéticas con alto contenido en cafeína, que lo que hacen es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la tensión arterial, aumentar el gasto cardíaco y ponernos en riesgo de sufrir infartos. Es decir, ahora las personas jóvenes se toman un gin con una bebida energética, no era un gin tonic, con lo cual es un poco absurdo. También hay otra costumbre muy peligrosa, y es: si el tabaco es malo por las 4.000 sustancias tóxicas que tiene, vapear todavía es peor. Nos estamos encontrando con personas que vapeando tienen arritmias, y que es otro factor de riesgo. Con lo cual, la gente joven, entre el consumo de bebidas energéticas, el vapeo, el consumo de bebidas azucaradas con alto contenido en azúcar y en glucosa, que lo que hacen es disparan la glucosa en sangre, disparan la pérdida, la sensibilidad a la insulina, y se hacen prediabéticos y diabéticos, que es otro factor de riesgo cardiovascular y de infarto importante. Después hay un aumento de la obesidad. Piensa que en España hay un 53% de personas con sobrepeso y obesidad. En Estados Unidos ya llega al 60%. ¿Por qué? Porque la gente joven está consumiendo ultraprocesados y alimentos ricos en sal, grasas trans y azúcar. Y esos tres ingredientes, el azúcar, las grasas trans y la sal, condicionan muchísimo los factores de riesgo cardiovascular. Hay una sensibilidad a la sal. Piensa que el 70% de los hipertensos son sensibles a la sal, y hoy tiene todo sal, tiene todo azúcar y tiene todo grasas saturadas. Por tanto, por decirte así algo en concreto, creo que ya hay unos hábitos en las personas de 20 años, de 18, con esa tendencia a los precocinados, a los ultraprocesados, al vapeo, a las bebidas azucaradas energéticas, a la falta de ejercicio físico. Es curioso, hay una crisis de ejercicio físico, es decir, la gente prefiere estar tumbado en un sofá toda la tarde que caminar, y entonces esos hábitos están condicionados mucho que haya tanta prevalencia de infartos de miocardio y de ictus también. Lo que pasa es que en este mundo donde todo es rápido, todo urge, que si el trabajo no nos da el tiempo a hacernos una buena comida, etcétera, etcétera, aparte nos hemos socializado, quiero decir, las comidas las utilizamos para relacionarnos con terceros, etcétera, etcétera. Estamos en un mundo con una vorágine complicada, y si uno va a comprar a un supermercado está rodeado de todo esto que ha dicho que es malo. Ya, pero aquí hay un tema en donde se está cayendo un error. El día tiene 24 horas. Me gustaría que alguien me explicara por qué cuando estás trabajando dedicas 10 minutos a tu comida. Tú estás trabajando y llega la hora de comer y te coges a 4 colegas de tu trabajo y te traes algo precocinado de casa, lo calientas en el microondas y sigues trabajando, tal. Entonces digo yo, ¿por qué no reequilibramos los tiempos que dedicamos a cada de nuestras actividades? Es decir, yo soy muy, muy trabajador, o sea que y trabajo muchas horas, pero he aprendido a decir, este es mi tiempo. Entonces, o aprendes a decir, este es mi tiempo, o cada día
entras en un proceso irreversible, sin retorno. Entonces, donde te metes en una vorágine de estrés laboral, de estrés emocional, de que no tengo tiempo para nada, y entonces ya no dedicas tiempo a la ceremonia de la comida debe ser una ceremonia, donde digas, este es mi espacio, este es mi tiempo, voy a hacer una comida sana, voy a fomentar mi dieta mediterránea, productos de la huerta, no. Esto no es el camino, o sea, el camino es, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo y dedico, fíjate, cógete un día, analiza a colegas tuyos en el propio trabajo y verás el tiempo que dedican a eso. Y después, cuando llegan a su casa, todavía peor, porque llegan desquiciados del trabajo, con problemas, no son capaces de desconectar de ese estrés del día a día, y la cocina, pues sacas cualquier cosa del congelador y venga, a tirar millas. Error absoluto. Y entonces entras en una dinámica que el problema de la salud es que el cuerpo tiene un nivel de resistencia increíble, pero hay un momento en el que ese nivel de resistencia entra en lo que se llama agotamiento psicosomático, que es la tercera fase del estrés. Y hay un momento en que es irreversible, no tiene retorno. Ya recuperar todo lo que has perdido es muy difícil. Has dicho antes que estaban haciendo casos de problemas cardiovasculares en edades más tempranas. ¿Es porque hemos empezado a comer antes peor que nuestros padres, quizás, que comían en la otra época, pero no había ultraprocesados? Había comida sana, se comía un buen tocino, se comía un buen cocido, ¿no? Ahora esto como que se ha perdido esa costumbre, ¿no? Totalmente. Y cada día peor, Javier. Y te digo una mala noticia, cada día mucho peor, pero va a llegar un momento en el que llegues a casa y no haya cocina. Digas, ¿yo para qué quiero una cocina? Que es el futuro de las casas. Futuro de casa sin cocina, porque ya te compras todos los alimentos ya precocinados. ¿Para qué quiero una cocina? Los caliento y se acabó. Error. Error absoluto. A mí dame como comía tu abuela, Javier. Productos de la huerta, los huevitos de la granja y todo sano. A mí no me des comida insana y sobre todo... Pienso una cosa, Javier, que lo que está comiendo la mayor parte de la gente son productos disfrazados de alimentos, pero son en realidad formulaciones industriales. Te voy a decir más, te voy a simbolizar una cosa. Si volvemos a Adán y Eva, te aseguro que Adán y Eva hoy no se tomarían una manzana, tomarían un pastelito de manzana. Si le das a elegir entre una manzana y un pastelito de manzana, la manzana tiene antioxidantes, vitamina C, fibra, y más o menos una manzana puede tener 70 calorías. Vale, vamos al pastelito de manzana. Solo tiene de manzana el nombre, porque no es ni manzana ni nada. No tiene antioxidantes, no tiene fibra, no tiene vitamina C, y lo que es peor es que es una fórmula industrial, que además aporta, si la manzana te aporta 70 calorías, el pastelito de manzana te aporta 250 calorías. ¿Ves la diferencia? Entonces, el consumidor del pastelito de manzana acaba diabético y con obesidad, y el consumidor de la manzana acaba con más energía y con más vitalidad. Pero sé sincero, Javier, si tú mañana hicieras una entrevista en todos los que te están escuchando hoy, Javier, me gustaría que te contestaran que si le pones en una mano una manzana y la otra un pastelito de manzana, ¿cuántos comerían la manzana y cuántos el pastelito de manzana? Resulta obvio. Y eso es lo que ha cambiado. Pero es que además, hoy la gran tecnología que hay de la alimentación, yo estuve en una feria de alimentación que había de todo menos alimentos. Ahora, disfrazados los donuts de rosa, que digo yo, pero ¿cómo te puedes tomar un donut? A mí me encanta el donut, pero siempre y cuando hay donuts originales, que tienen poca azúcar, y no pasa nada si te tomas un poquito de azúcar, pero yo prefiero el azúcar que tomar edulcorantes artificiales. Y te voy a dar otra buena noticia. ¿Por qué ahora que está tan de moda la OMS? ¿Por qué la OMS prohíbe el aspartano, que es un edulcorante artificial que llevan bebidas light y cero, que en realidad no están prohibidas estas bebidas, pero la OMS dice que es un cancerígeno el aspartano? ¿Y por qué lo siguen llevando este tipo de bebidas y lo seguimos consumiendo cuando ya sabemos que además de cancerígenas generan prediabetes y obesidad? ¿Por qué?
Muy sencillo, Javier, porque no hay conocimiento, hay una información desinformada. Entonces nos fiamos en las redes sociales. Y te voy a contar un detalle muy divertido que me ha pasado el otro día. El otro día me hicieron una entrevista en una televisión y a mi lado había un contertuliano que le dice el entrevistador, el periodista, le dice: pero usted veo que promueve los alimentos ultraprocesados en sus redes sociales, que tienen millones de seguidores, pero en cambio me está contando aquí que consume productos frescos de la huerta. Me dice: es que si yo promuevo productos frescos de la huerta en mis redes no tendría seguidores, por eso lo hago. Entonces vivimos con esa disociación de la realidad. Así es. De todas maneras, yo creo que es que también a edades muy tempranas estamos acostumbrando a los menores a tirar del azúcar más que a tirar de la manzana, como decías. Sí. Y no estamos acostumbrados a entender que esos ultraprocesados son dañinos y que hay otros alimentos que son mucho mejores que los que realmente estamos consumiendo, porque además todo lleva azúcar, como bien decías. Todo. Decir, Sal, azúcar y grasas saturadas. Vi una hamburguesa, yo siempre soy muy estoy concienciado con el tema de la alimentación y siempre miro los ingredientes que llevan. Pues una hamburguesa lleva azúcar, que además todo esto está preparado para que te enganches y cada vez comas más. Sí, son adictivos. Con lo cual, el edulcorante, el colorante, el conservante, no creo que todo esto sea nada bueno, ¿verdad? Precisamente lo que acabas de decir es porque tienen una gran capacidad adictiva, porque el colorante, los aditivos y todo lo que le echan tiene una gran capacidad adictiva, influyen creando una falta de saciedad. O sea, estos alimentos te convierten en insaciable y por tanto hacen muchísimo daño. Pero fíjate, y te voy a hacer un análisis comparativo. Yo he hecho un estudio en 350 personas que pasan de más de 100 y 110 años. Ayer estuve con una monja clarisa que es Sor Purificación, que ha cumplido ayer, celebré su cumpleaños, cumplía 100 años. Bueno, yo te voy a contar ahora la realidad. Tú vas a ver, como yo, a las personas de 110 años y son personas que han ido perdiendo piezas dentales, algunas, y como tienen la boca más sensible, han cambiado la alimentación y comen alimentos blanditos, como cremas de verduras. ¿Qué ocurre al cambiar tú la alimentación de manera natural? Con cremas de verduras, lo que estás es consumiendo mucha cantidad de prebióticos y estás construyendo una microbiota juvenil, que es el ecosistema donde conviven millones de bacterias. Pues ese ecosistema que está en nuestro intestino, en términos generales, en el 80%, también hay microbiota en otros órganos. ¿Qué ocurre? Que ahí reside el 80% del sistema inmunológico. ¿Qué ocurre con los niños de 20 años, 18, que desde pequeños están acostumbrados a tomar precocinados donde no hay riqueza de esos prebióticos? Al no consumir prebióticos o probióticos, no construyen una microbiota sana. Y al no construir una microbiota sana, nacen esas bacterias que son beneficiosas para ti, se convierten en peligrosas para ti, lo que llamamos las enfermedades autoinmunes. Es que esas defensas, al volverse contra ti, crean esa enfermedad inmunológica. Y todo nace con la alimentación, con la permeabilidad intestinal y con esa microbiota. Por eso te digo que esas personas de 110 viven sanas gracias a la alimentación de la huerta y gracias al alto consumo de prebióticos y probióticos, legumbres, cereales integrales, consumen yogures, kefir. Es decir, ese alto consumo, mientras que los jóvenes están consumiendo productos que no contienen antioxidantes, ni prebióticos, ni probióticos, y eso es la destrucción del microbioma. Es importante ver el análisis comparativo de los comportamientos de los dos tipos de poblaciones. Le damos muy poquita importancia a la alimentación, menos de la que creo que sería necesario. Estamos cerca de descubrir el secreto de la longevidad. Hombre, hay una parte que yo creo que sí, porque hemos descubierto lo que es malo, ¿no? Con lo cual, sí, sabiendo lo que es malo, ya vamos en buen camino para conseguir saber cómo podemos ser más longevos. Pero, ¿qué hay de realidad en todo esto? Vamos a ver, Javier, hay una cosa que es real. Mira, el 25% es genética, el 75% son costumbres sanas. De ese 75 hay 3 ingredientes que son determinantes. Hacer ejercicio físico al menos 20-30 minutos al día, hacer una dieta sana,
y escuchar música 30 minutos al día. Esos son los 3 ingredientes. Con esos 3 ingredientes ya tienes garantizada la longevidad. Pero si me preguntas, además, ¿qué podemos hacer? Primero, costumbres sanas. Y segundo, tratamientos innovadores. ¿Y cuáles son los tratamientos innovadores? Pues mira, el primero, si lo tuviera que clasificar, sería la reprogramación celular con células madre, donde tú las reprogramas, se llaman células iPS, y esas células iPS, solamente para que te hagas una idea, Japón, que es el primer país del mundo que acaba de aprobar la comercialización de un parche que se empieza a vender en septiembre en Japón, rejuvenece el corazón 30 o 40 años. Tú me hablaste, es un parche de cardiomiocitos, son láminas que se implantan vía femoral por un cateterismo, llegas al corazón, se adhiere al corazón ese parche y esas láminas de cardiomiocitos lo que hacen es rejuvenecer ese corazón en pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca, en pacientes que han tenido un infarto de miocardio. Lo que hace es regenerar la fibrosis intersticial que se ha producido, la cicatriz del infarto. O sea, esto es real, o sea, esto ya no es una cosa que llevamos, yo llevo 15 años en temas de investigación de rejuvenecimiento del corazón. Y hoy la gran realidad es que en Tokio tienen este parche, lo van a vender a partir de septiembre. Otro parche que van a vender es una persona que empieza con Parkinson, síntomas previos, le pones el parchecito y acabas de neutralizar la evolución de ese parche gracias a las células madre reprogramadas que lleva ese parche, específicas para el Parkinson. Son células madre que le llamamos pluripotentes, es decir, son capaces de diferenciarse en lo que tú necesitas. Entonces, si me hablas de tratamientos innovadores, te digo, la gran revolución y la terapia que curará un montón de patologías serán las células madre a nivel de Parkinson, a nivel de corazón, a nivel vascular y a nivel de muchas otras patologías donde ya se está demostrando. Otras patologías que se van a curar, mira, por ejemplo, en Taiwán está en fase 2 un tratamiento para destruir los adipocitos en personas que tienen obesidad. Elon Musk acaba de lanzar un chip cerebral ya hace 2 años, igual que a través de su empresa Neuralink, a través de los chinos Neuramatrix, y ese chip, que es como un euro, te lo implantas en el cerebro con unos cablecitos tan finos como el cabello y tiene capacidad terapéutica para determinadas patologías y recuperar determinadas movilidades. Esto ya que te estoy contando es real, no es algo que digas, bueno, no, está aprobado por la FDA en Estados Unidos, se está comercializando, se está implantando y van a curar un montón de patologías. Me encantaría que estudiaras bien lo de Neuralink y Neuramatrix porque es el futuro. O sea, además, la ventaja que tiene Neuralink y Neuramatrix es que tiene una escalabilidad ese chip donde cada vez se van a ampliar el número de patologías que se van a poder curar. ¿Qué más tratamientos? Bueno, el que va por delante también es Google, que acaba de comprar al Premio Nobel de Química una plataforma que se llama AlphaFold 3 y ahora la han transformado el nombre, le llaman AlphaGenomics, y Google con AlphaGenomics es capaz de identificar la interacción de 200 millones de proteínas en tu organismo y ver la expresión biológica, con lo cual van a determinar en qué momento podemos frenar el envejecimiento. Y así te podría ir enumerando todos los tratamientos innovadores que conozco una gran mayoría. Y no es ciencia ficción, ya están aquí. Son reales. Mira, yo ya me conocerás un poquito mejor, yo me busco siempre realidades. Yo busco pacientes, yo busco países, y hay una cosa, Javier, que es lo más importante. El talento no es patrimonio de nadie ni de ningún país. Te puedes encontrar a un tío en Singapur que mide 1,10 y que a lo mejor tiene una cabeza privilegiada y ha desarrollado un producto mágico. Es decir, el talento no pertenece a nadie, gracias a Dios. Así es, así es. ¿Es imposible o es posible llegar a los 120 años con buena salud? Y de alguna manera, ¿qué cuestiones cometemos mal? ¿Qué errores cometemos para que nuestro corazón no vaya adecuadamente? Mira, es posible llegar y de hecho
la persona que más ha vivido en la historia de la humanidad es una francesa, se llama Jeanne Calment, que vivió hasta los 122 años y que iba en bicicleta a los 100. ¿Con buena calidad de vida? Buenísima calidad. La calidad de vida influye muchísimo en si tú practicas e integras los hábitos en tu vida diaria. Si tienes que pensar, voy a hacer esto, mira, estuve ayer con Charito, que cumplió 102 años, que ella dice, prefiero quedarme en casa a salir a caminar, pero cuando empiezo a pensar así, me levanto y me voy a caminar, porque si no, sé que voy a perder movilidad. Entonces, es importante mantener las costumbres. Yo te digo, hay muchas personas que han pasado de los 110 años, más de 5.000 personas en la historia de la humanidad. Esto es real, 5.000. En España tenemos 20.000 personas que pasan de los 100 años, en el mundo 700.000. Es decir, yo he basado mi teoría científica de vivir sano 120 años en un estudio de 350 casos. Por ejemplo, Putin y Xi Jinping, no sé si has escuchado hace unos días que un micrófono abierto descubrió que ellos decían, oye, pero ¿cómo vamos a vivir solo 120 años? Nosotros llegaremos a los 150. Y van a tener razón, porque Putin y Xi Jinping lo que tienen es un despliegue de recursos tecnológicos dedicado a la medicina que no te lo puedes imaginar, que muchos no los conocemos. Es decir, es real. Estamos hablando de realidades. ¿Más de 120 años van a poder vivir? No lo sé. Yo lo que sí te digo es lo que podemos llegar a vivir hoy el ser humano. Si hay una persona que ha vivido 122, aquí hasta hace unos días, 2 años, vivió María Brañas en Girona y con 117 años, yo ayer estuve con Regina, que vive aquí en Madrid, con 111 años. Es decir, que yo les tomo la tensión, la frecuencia cardíaca. Estuve hace unos días en el Vaticano con el cardenal Ángelo Acerbi, que me preguntaba lo mismo que tú. Me decía, acaba de cumplir 100 años, me dice, doctor, yo me imagino que me quedarán 3 meses. Digo, cardenal, no es así. Usted es uno más de los 700.000. Y me dice, ¿pero qué pasa? ¿Que usted es el doctor Milagro? Digo, no soy el doctor Milagro, yo le voy a contar los casos reales que conozco. Es real, Javier, créetelo porque es verdad. De hecho, yo no sé si conoces mi libro que he publicado que se llama Guía para vivir sano 120 años. Y ahí, en el libro, como nadie se lo creía, lo que hago es escribo historias reales de personas que he ido a ver y que conozco y describo totalmente su vida. Y son reales, y gente que no ha perdido la cabeza, que habla perfectamente. De hecho, te puedo decir que mi madre, que a los 80 años mis hermanos le hicieron un seguro de defunción, hoy, hace unos días, cumplió 101 y me dice, vaya listos que son tus hermanos, que ya me enterraban. Y aquí estoy pensando en los 120 años. Sí. Es real. Y hay una cosa importante, hay muchísimas patologías que le tenemos miedo y se van a curar. Muchísimas, o sea, hay cegueras que ya se están curando. O sea, fíjate, la patología más difícil de curar es la que tenemos pánico todas las bacteriológicas, los virus. Sí. Pero en cambio las cegueras, hay muchas patologías que hoy han sido terroríficas para la humanidad y se van a curar, porque ya te vuelvo a repetir que hay cerebritos trabajando en ello, hay cerebritos y un buen día te encontrarás con y dices, oye, algo que era impensable. Por ejemplo, te voy a dar una buena noticia, la masa muscular se puede recuperar con terapia génica. Personas que tienen pérdida de masa muscular, claro, se va a poder recuperar. Es decir, es real ya, es real. No está aprobada por la FDA, pero dentro de poco se aprobará. Doctor, ¿la generación actual va a vivir más años que sus padres? Sí, por una razón, porque la esperanza de vida, Javier, en el año 1900 vivíamos 33 años. Hoy la esperanza de vida en Madrid es de 86 años. Madrid es la capital europea en esperanza de vida, la capital europea de la longevidad. Es otro dato real. Con lo cual, la esperanza de vida, te guste o no, va a seguir aumentando. ¿En Madrid? En Madrid, en toda España y en el mundo en general. Hombre, la esperanza de vida está muy vinculada a los recursos que tengas. En España tenemos la mejor seguridad social del mundo, tenemos el mejor sistema de salud del mundo y es todo lo contrario a lo que ocurre en la República del Chad, donde viven 54 años porque no tienen una buena sanidad y no tienen una buena seguridad social. España es de los países más longevos del mundo y estamos en el podio mundial al lado de Japón. Eso iba a decir, Japón. Japón la número 1.
Claro, ¿por qué motivo? ¿Culturalmente, Japón, por su actividad? Mira, Japón me has preguntado la pregunta mía favorita. Yo soy muy japonés. Igual que yo. Muy japonés y te digo, Japón tiene 3 cosas buenísimas. 1, la vida zen. 2, tiene la cultura de la dieta sana, mucho pescado, mucho salmón. Y son tan listos que consumen el aceite de oliva español. Ellos son grandes consumidores del aceite de oliva español. Yo si tuviera influencias y existiera la capacidad de trueque, le diría, oye, te voy a cambiar el aceite de oliva por tus células madre, porque son números 1 en investigación en células madre. El premio Nobel Yamanaka era japonés y ahí creó su escuela desde hace 25 años. Con lo cual Japón solo tiene un problema, y es que la sociedad japonesa está desarrollándose con un problema serio, que es la soledad no deseada. Japón tiene ese problema. El resto me lo quedo todo. Que también el tema de salud mental afectará bastante, ¿no? Muchísimo. Depresiones, estrés, todo esto. Muchísimo. Pero es un problema muy complejo que lo tiene todo el mundo, porque además hay una caída en la natalidad, hay un aumento del envejecimiento y hay un aumento de la soledad no deseada en adultos jóvenes. Piensa que el adulto joven y la gente joven es un adulto digitalizado. O sea, el tío de 20 años sale a cenar con su novia y no le mira la cara ni habla con ella, está todo el rato en Instagram, en redes sociales, viendo, o sea, llega a casa y está con ocio digital, es un tío digital. Con lo cual, esa persona tiende a la soledad no deseada y tienen ese problema, muchísimos. Sí, ahora mismo la gente piensa más en pincharse para adelgazar que en ir a darse un paseo. Bueno, por supuesto, lo que pasa que es lo más cómodo, pero es que volvemos a lo mismo. No busques una pastilla mágica si no haces lo básico. Claro. Es decir, si tú pretendes bañarte en la piscina, primero límpiala y después báñate, pero lo que no puedes decir es yo no voy a cuidar mi piscina, va a estar con el agua sucia y me voy a bañar, ¿no? O sea, si quieres tener una piscina bien, la tendrás que cuidar. Pues el organismo humano es exactamente igual, hay que cuidarlo. Y te hago la comparación de la piscina porque el 90% de nuestro organismo es agua, con lo cual o cuidamos nuestro organismo o de nada sirve el decirte, ven que ahora te voy a traer unas inyecciones maravillosas. No, pero las inyecciones, lo que has dicho, un ejemplo muy bueno. Si yo no hago ejercicio físico, de nada vale que me haga un tratamiento innovador. Y hábitos, porque si luego seguimos comiendo lo que nos da la gana. Sí, y después hay una cosa muy importante, pensamiento positivo, tener esperanza. La esperanza es decisiva, y hay una cosa que sí me encontré en todos los centenarios, igual te suena raro, pero la fe ayuda muchísimo a vivir y a morir, que tampoco hay que tener miedo, pero ayuda a las dos cosas, a la fe, la vida espiritual. Ayer estuve con las monjitas clarisas y me decía, qué importante es la meditación, nadie entiende lo que es la meditación, me lo explicaron, es que sí es importante. Un retiro, ¿no? Un retirito, pero sobre todo hasta el retiro contigo mismo, meditar, pensar, tener esperanza, pensamiento positivo, olvidarte de los recuerdos negativos del pasado, no te puedes torturar con lo que me ha pasado, no, hay que pensar en positivo y mirar hacia adelante. Hasta aburrirse para ser creativo. Uy, aburrirse, ¿sabes que hay una psicóloga que ha estudiado el aburrimiento, el impacto negativo que tiene en la salud? El aburrimiento, sí, mi madre me enseñó una cosa con 101, me dice, tiene una expresión, prefiero el bullicio a la soledad. Con 101 dice ella, O sea, mi madre es de fiesta, nada de aburrimiento. O sea, aburrimiento nada. Aquí quiero bullicio de nietos, bisnietos, que me rodee todo el mundo y a estar sola. Has dicho antes una cosa que me ha llamado la atención, oír música. Esencial. Mira, Javier, si tú quieres que te cambie la vida, me encantaría decirte 3 cosas, ¿no? 1, la música, cuando la onda sonora penetra a través de nuestra orejita, esa onda sonora que tú la escuchas como un ruido, llega al cerebro como un estímulo positivo y lo que hace es provoca una descarga de todos los neurotransmisores, provoca una lluvia de lo que son endorfina, serotonina, oxitocina y dopamina, que son los neurotransmisores que generan felicidad, aumentan el estado de ánimo, disminuyen la sensación de dolor, generan bienestar. Imagínate lo importante que es y cómo se liberan esos neurotransmisores, que es como si te fueras a una gasolinera y se abrieran los surtidores. El surtidor solo se abre con música y con ejercicio físico o con abrazos, besos.
con estimulaciones negativas se cierran los neurotransmisores. No hay ni uno. Entonces no tienes esas sustancias proactivas cerebrales, funcionan si las dinamizas. Si no hay dinámica, no funcionan. Por terminar, doctor, hablamos del sueño y del alcohol y el tabaco. Bien. ¿Qué quieres decirme? Mira, vamos a ver. Hay una cosa que es el sueño. Te voy a empezar por lo más sencillo y lo más complicado. El sueño, es difícil que un médico te pueda curar un sueño. El sueño, porque el sueño está vinculado con las preocupaciones. Si tú te metes en la cama invadido de problemas y de preocupaciones, no vas a dormir. Con lo cual, el sueño es importante desconectar 1 hora antes de dormir. Es importante desconectar de todos los medios digitales y de todo, muy importante. Con lo cual, eso es lo primero. El tabaco es un auténtico disparate seguir fumando. Y el alcohol, te digo, si te tomas una copa de vino tinto todos los días, no pasa nada. Pero el alcohol, cuanto menos, mejor. ¿El tinto es bueno? Por supuesto. ¿El whisky? Un whisky, hombre, te puedes tomar un whisky de vez en cuando, pero hay que calibrarlo muy bien, porque si no te puede provocar un daño hepático, ¿no? Pero eso que dicen que es bueno para el corazón y demás, para las whisky arterias... No, un whisky no. El vino tinto sí, porque tiene polifenoles y antioxidantes, y con lo cual tomar un vino tinto no tiene ninguna repercusión negativa, al revés, o sea, a nivel cardiovascular puede ser bueno, y la cantidad de alcohol que tiene no te va a provocar daño. Y además el hígado tiene una capacidad de regeneración del 99%, es decir, no quiero fomentar el consumo de alcohol, pero tampoco quiero estigmatizar como algo dañino una copa de vino, sería absurdo. Además que se ha instalado como algo socialmente aceptable, ¿no? Y además no tiene ninguna saludable y demás. Sí, ¿no? No tiene ninguna repercusión. Pues doctor Manuel de la Peña, cardiólogo, presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social y además también director de la Cátedra de Corazón y Longevidad. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Javier, y enhorabuena por tu programa, que sé que está teniendo mucho éxito. Sí, ha sido un placer estar ilustrados por alguien tan importante para nosotros. Muchas gracias, Javier. Hasta la próxima. Hasta siempre, gracias. Gracias, hasta luego. Este espacio te lo ha ofrecido Tráfico 112, porque no estás solo después del accidente. El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeovisidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO, cuidamos de ti. Un accidente no solo detiene tu coche, puede detener tu vida. En ese instante, lo que más necesitas es saber que alguien va a cuidar de ti. En Tráfico 112 te acompañamos desde el primer minuto con atención médica especializada, defensa jurídica experta y la máxima indemnización que te corresponde. No importa cómo ocurrió, importa que no estés solo. Llama ahora al 900-877-808. Tráfico 112. Nunca te sentirás solo. En Vidacord somos el primer banco de células madre acreditado en España. Desde hace 20 años, combinamos tecnología biomédica avanzada con un compromiso firme con nuestras familias. Vidacord, con 2 laboratorios, Madrid y Andorra. Informe firmado y validado por hematólogos de prestigio mundial con supervisión médica real, sin intermediarios. Porque cuando una familia confía en nosotros, respondemos con criterio médico experto. Solicite información en vidacord.es. Mamá, ¿me cuidarás cuando sea mayor? ¿Me comprarás un balón? ¿Me leerás cuentos como ahora? ¿Me darás de comer? Con los niños con discapacidad hay que actuar cuanto antes para que su futuro sea normal. Por eso, creemos en educación inclusiva sin diferencia y junto a los demás niños, porque su futuro se trabaja en tiempo presente. Los menores con discapacidad deben ir a la misma escuela que los demás. No creemos lugares distintos para su educación. Apostemos por educar personas. Vicente del Bosque, FAMMA COCENFE Madrid, trabajando por la integración de las personas con discapacidad. ¿Será porque te amo?
Bueno, pues será porque te amo, vamos a hablar de cosas muy interesantes. Hoy veníamos hablando del corazón, de esta patata que a veces pues nos lleva a tener sensaciones en el cerebro fantásticas, la dopamina, esas cosas, ¿no? Y que hoy nos va a llevar a hablar con Lara Ferreiro, que es psicóloga. Bueno, ya sabéis que estuvo por aquí hace un tiempo y que le hemos pedido que vuelva a estar con nosotros y ha aceptado. Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy feliz de estar aquí, que además me parece un tema súper importante para visibilizar las personas con discapacidad, que son personas sexualizadas también. Así es. Yo mi primera pregunta que te quiero hacer es ¿por qué cuesta tanto todavía hablar de sexualidad con normalidad? En general, los españoles, lo que es hablar de sexualidad, poco y mucho menos en pareja. Y si ya metemos las personas con discapacidad, ahí es todavía mucho más difícil. O sea, pensar de dónde venimos, ¿no? En España, en plan, pues todo el machismo, todo lo que hay a nivel sexual. Es verdad que los chistes que hace la gente en España son de sexo. Y siempre hay un dicho que dime de qué presumes y te diré qué careces, que es... Es así, coincide con la realidad además. Oye, normalmente cuando una persona conoce a otra, pues se fija en su físico, en sus ojos, su cara, su cuerpo, ¿no? Y luego vas viendo un poco cómo es. Y luego, si ves que es un poco así, te piras, y si es que te gusta, te quedas. Pero una persona con discapacidad, lo primero que ves es su físico. Claro, lo primero, o sea, en el 90% de las veces, lo primero es el físico. De hecho, estos son 13 milisegundos. O sea, en menos de un parpadeo ya puedes saber si una persona te va a atraer físicamente o no, porque se activa 10 áreas cerebrales del cerebro reptiliano, es decir, hay ahí muchísimo. Hay gente me dice, Lara, soy de flechazos. Pero es verdad que con las personas con discapacidad, esa puerta de entrada, hay veces que hay como un rechazo y eso también es muy injusto. De hecho, hay una estadística que a mí me parece muy reveladora, que es el 96,4% de las personas con discapacidad tienen interés afectivo sexual o desearían tener una sexualidad compartida. Es decir, estamos hablando que, pues muchísimas personas y millones, casi más de 4 millones hay, ¿no?, en España de personas con discapacidad, tienen ese deseo. Lo que ocurre es que muchas veces hay esos riesgos que yo siempre digo de infantilización. O sea, da la impresión, o a mí lo que me dicen las personas con discapacidad, que las invisibilizan. Es como no son seres sexualizados de ningún tipo. O sea, nadie se plantea este tipo de preguntas, incluso muchas veces piensan eso, ¿no? Esa infantilización, con lo cual creo que es importante ponerlo sobre la mesa, que también lo son y las estadísticas están aquí. Claro, el otro día yo vi a una chica parapléjica que le preguntaban en redes, oye, pero tú sientes, oye, pero tú tienes orgasmos o tienes algún tipo de relación sexual que te lleve a, ser placentera, tales otros, y ella decía, sí, claro que sí. O hay otros elementos que también propician esa sensación, ¿no? Es decir, que al final la gente también debe entender, primero hay una falta de información. Exacto. Para empezar, porque no todas las patologías son asexuadas ni por supuesto no sienten, pero luego además también hay otras formas, ¿no?, de practicar sexo, ¿no? Claro, lo que dices, las estadísticas están ahí. O sea, el 60% de las mujeres en general fingen el orgasmo con su pareja, ¿vale? O sea, estamos hablando... El 60%, que son datos de Ashley Maddy, una empresa que hace estudios. O sea, estamos hablando del 60%. ¿Qué significa? Que ya con mujeres y hombres con discapacidad o sin ella, es decir, sobre todo en este caso nos centramos en mujeres y su orgasmo, ya de por sí es muy complicado, porque hay que diferenciar que está el orgasmo vaginal y el clitoriano. El 80% de las mujeres son clitorianas. Entonces, muchos hombres no lo saben. Entonces, al final... Claro, intentan buscar ese orgasmo más de tipo, con la práctica de la penetración y no llegan a ese orgasmo. Entonces, imaginaos si esto es en la población general de mujeres, lo que implicaría en las mujeres con discapacidad todavía peor. De hecho, a día de hoy en sexología, en sexualidad, lo que hablamos, históricamente en España había este modelo que se llama coitocentrista, donde la práctica principal es la penetración. ¿Qué pasa? Que ese modelo a día de hoy no está funcionando porque hay personas, ¿no? Pues en este caso las personas con discapacidad es lo que se llama la adaptabilidad del sexo. Tú tienes que hacer prácticas que estén adaptadas a tus circunstancias. Entonces a día de hoy estamos hablando del modelo placer, del modelo de piel. ¿Qué significa? Que al final tú puedes hacer muchas prácticas. Se habla, por ejemplo, en personas con discapacidad, a mí me lo dicen, ¿no? A lo mejor hay prácticas, un beso, por ejemplo. Estamos hablando que con un beso
segregas hasta 10 tipos de hormonas, siempre son besos más de 10 segundos y por ahí puede haber muchísimo placer porque todo el sistema de la recompensa del placer del cerebro se activa. Es decir, fijaos con un beso, también estamos hablando de que hay prácticas de todo tipo, incluso pues manual, oral. Por ejemplo, los hombres con discapacidad del 60 al 90% ven pornografía. O sea, tiene una sexualidad, es lo que se llama también, hay que, muchos casos, ¿no? La gente me dice, también yo tengo autosexualidad, o sea, siempre hay una sexualidad compartida en pareja, pero hay que saber que muchísimas personas también empiezan a explorar por conocer su propio cuerpo y eso hace que luego te conozcas y que sepas qué prácticas te vienen a ti bien y qué prácticas no, con lo cual yo creo que a día de hoy es importante saber que hay muchos tipos de sexualidad, que el placer, las personas con discapacidad lo tienen que reivindicar, creo que es súper importante porque al final son personas que históricamente están y a día de hoy muy invisibilizadas y yo siempre animo a probar, pues cada uno las prácticas que quiera y luego muy importante también el consentimiento, porque yo lo que he visto, a mí me han dicho mujeres con discapacidad que ellas se sentían de alguna forma agradecidas porque se fijaran en ellas y entonces hacían cosas que no querían. O sea, para que sepáis, a mí me alarma mucho este dato, pero el 40% de las mujeres con discapacidad han tenido algún tipo de violencia sexual. Significa que a lo mejor hacen prácticas que no quieren porque si no piensan que la otra persona les va a rechazar. Entonces yo creo que eso es muy importante porque al final, ¿qué pasa? Cuando las personas con discapacidad se enfrentan a ese momento de intimidad, personas que lo viven de una forma con ansiedad social, que lo viven muy mal. O sea, ya de por sí, en general, la gente cuando va a compartir frente a una persona en la intimidad de una habitación ya es muy vulnerable. Pero el 80% de las personas con discapacidad tienen ansiedad social, fijaos, miedo a no ser deseado, vergüenza por desnudarse, porque esa parte, ¿no? Muchas veces cuando hay una discapacidad de tipo física, en plan, me van a ver y es muy vulnerable y por ahí te pueden hacer mucho daño. Luego el por pena, es decir, al final estás como muy agradecida de que esa persona se está fijando en mí. Perdona, pero es que esto, o sea, lo tenemos, ¿no? O sea, no es, tú tienes que decir, oye, o sea, al final yo me merezco también mi sexualidad. La ansiedad por el rendimiento sexual, es decir, el tengo que compensar, esto me lo han dicho a mí, sobre todo hombres, ¿no? Que hay como mucha presión con el tiempo, con las longitudes, etcétera. El tengo que compensar, fijaos, ¿no? Las conductas compensatorias es horrible porque tú piensas, como tengo esta discapacidad, tengo que compensar. Entonces te exiges, ¿vale? O sea, este síndrome de impostor, ¿no? Rendimiento sexual, de tengo que todavía satisfacer más a esta persona porque tengo que estar agradecido que se esté fijando en mí. Entonces, todo esto al final te lleva, en muchos casos, a sentirte menos masculino, menos femenino y todo eso puede tener un grandísimo impacto en tu autoestima. O sea, el 90% de las personas suelen tener mala autoestima. Imaginaos en una persona con discapacidad cuando te miras al espejo y tienes que hacer un trabajo, ¿no? De reconstruir tu propia imagen y tu propia sexualidad. Y esto, todo este caldo de cultivo, si no se trabaja y vas a un psicólogo o contigo mismo, cada uno las herramientas que pueda tener, te puede llevar a problemas de salud mental. Claro, la autoestima es un factor determinante para que se vean, por ejemplo, parejas que tragan, ¿no? Con todo lo que venga de la otra parte que no tiene discapacidad, porque puede pensar que es su oportunidad, su única oportunidad y su última oportunidad, que a lo mejor a partir de que se pierda esa oportunidad ya no va a encontrar a nadie más en su vida, ¿no? Y son capaces de aguantar y de resistir todo esto y no imponer su forma natural de ser, ¿no? Sino fingir una forma en la que es complaciente con el otro, ¿no? Y al final se mantiene una relación un poco tóxica también, ¿no? Claro, o sea, la toxicidad en personas con discapacidad pueden sentirse muy vulnerables porque al final es lo que tú dices, es como, oye, esta es mi única oportunidad y tengo que estar agradecido. Por eso yo siempre digo que lo primero que tendríamos que hacer es comunicar nuestras necesidades sexuales y afectivas. Eso es el primer punto, ¿vale? O sea, hay que reivindicar las necesidades sexuales de las personas con discapacidad. Yo tengo derecho al placer y yo tengo el derecho a hablarlo y a exigirlo y a argumentarlo. O sea, esta es la primera parte, porque la gente no habla de sexo en pareja, porque hay un mito en sexualidad que dice, si nos queremos tanto, el sexo tiene que ser fluido y natural. O sea, hay incluso, ¿no? En terapia de pareja hay
parejas que me dicen, Lara, es que si yo le digo que no me gusta esto, se va a enfadar conmigo, va a pensar que a lo mejor no me da placer y entonces no quiero... Se va. Me abandona esa masculinidad frágil, ¿no? Entonces, es como lo primero habría que normalizar en general el poder hablar. Ese para mí es el paso número 1. El segundo paso es también conocer tu cuerpo, porque claro, si tú no conoces muy bien exactamente lo que te gusta, también es muy importante eso, ¿no? O sea, ya os digo que mucha gente con discapacidad, el autoplacer es un punto muy importante, ¿no? Para la hora de entender su cuerpo y bueno, pues sus propias necesidades. Luego, para mí el punto tercero o más importante es el poner límites, o sea, hay que poder decir que no. Esto no me gusta, esto no lo quiero hacer y no tienes que compensar absolutamente nada. O sea, el poder de los límites. Esto es la parte de autorrespeto, de la autoestima. Además, yo lo reivindico mucho en mis libros y en a dónde voy. Hay que saber decir que no. O sea, porque cuando dices no, o sea, hay gente que se siente culpable, pensar que nosotros estamos educados desde la culpa en nuestro país, en plan, soy una mala pareja, soy una mala hija, soy una mala tal, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y luego también creo que es importante saber que la discapacidad no es tu identidad. O sea, eso es que al final la identidad sexual no tiene que venir desde la discapacidad, sino hay que relacionarse de una forma sana con esto, porque si no puedes caer en conductas de compensación. Y luego, importante, vigilar las redes sociales, no hay que compararse, o sea, quiero decir, porque es que también muchas veces, ¿no?, me dicen mujeres con discapacidad, es que claro, veo a las Kardashian en Instagram que no es esa vida maravillosa y esos cuerpos, ¿no? Y yo reivindico al final que hay todo tipo de cuerpos, la sexualidad es súper personal. Entonces creo que también es importante esa parte, hacer ese ejercicio, que las redes sociales al final todo lo que hay muchas veces es mentira, incluso se puede caer en la telofobia, que es el síndrome de la perfección. Conozco parejas que vienen unidas, pues a lo mejor a sufrir un accidente de tráfico y ya venían siendo pareja y continúan, y otras que de repente pues se han conocido y son personas que han conocido a otras con discapacidades de nacimiento quizás, ¿no? Pero, ¿en qué se fija un hombre sin discapacidad de una mujer con discapacidad? Y a la inversa, ¿en qué se fija una mujer sin discapacidad de un hombre que tiene discapacidad? Es distinto, la valoración. Sí, es muy diferente. O sea, las mujeres, en términos generales, hay un dicho español, ¿no?, que se nos conquista por el oído. Y es súper interesante porque nosotros, cuando hablamos con alguien, segregamos mucho más oxitocina, es la hormona del vínculo, cuando nos dicen cosas bonitas, nos hablan, bueno, pues de forma empática, o sea, el mirar a los ojos a una persona, como estamos haciendo nosotros, segregamos las neuronas espejo, las de la empatía. Y eso hace que se abra la parte emocional del cerebro, que es la amígdala. Entonces, las mujeres nos fijamos muchísimo en la conversación, la comunicación, el cómo nos hablan. Yo, por ejemplo, lo que más me fijo en un hombre es la bondad. O sea, para mí realmente creo que es la parte más importante cuando hablas con alguien, y eso yo creo que se ve, ¿no? Esa parte de como química intelectual, y luego va la parte, o sea, las mujeres empezamos primero por la química intelectual, ¿vale? Luego conectamos con la parte emocional y luego ya podemos sexualizar. Y en el hombre es al revés. Cuando mira a una mujer, en términos generales, lo primero es el físico, porque al final pensar que el enamoramiento, todo esto viene para que nos reproduzcamos. O sea, al final es un tema, pensar que venimos del Paleolítico, entonces toda esa parte, ¿no? Incluso muchas veces los cánones de bellezas, pues esta mujer, ¿no? Pues oye, creo que puede ser un potencial madre de mis hijos. Todo esto está en este cerebro reptiliano de la parte última de nuestro cerebro, está ahí. Entonces, por eso la parte física es una parte, el hombre se fija mucho, y después de la parte física, el hombre va a conectar con la parte sexual, es decir, podría tener muchos casos cuando hay atracción física, tener una parte sexual o tener una intimidad, y luego ya conecta con la parte intelectual, y la última, cuando ya todo eso se junta, es la parte emocional, y ahí ya puede venir el enamoramiento, que hay que saber que dura de 1 a 2 años, 15 meses, que es la parte bioquímica. Por eso basar tu casting del amor en un tema solo puramente físico, yo entiendo, es como un escaparate, si es bonito te acercas, pero para mí, cuando entras dentro de la tienda, el interior tiene que ser muy bonito.
bonito, porque luego al final el propio proceso de envejecimiento, al final cuando vas buscando un compañero de vida o tal, o sea, tiene que ser cosas más profundas. Y esas parejas que viven en esa montaña rusa de tira y afloja, que son un poco tostón, ¿no? Bueno, eso es súper adictivo, sí. Amigo, hiperadictivo, o sea, pensar acabas loco. Claro, loco y enganchado, o sea, claro. Existe un término, que yo lo cuento en Adicción Gilipollas en mi primer libro, que es el refuerzo intermitente. Pensar cómo funcionan las máquinas tragaperras de un bar. ¿Cómo es? Un día te da una monedita, otro día no, un día te la da, dos no. Entonces tu cerebro quiere la monedita, entonces se queda hiperenganchado. ¿Cómo funciona la relación tóxica? Que es hiper adictiva, exactamente igual, es como una droga emocional. Segregas la misma bioquímica que cuando tomas drogas de verdad. O sea, imaginaos de lo que estamos hablando. Un día, una pasión, porque normalmente las relaciones tóxicas, la parte íntima, que es lo que estamos hablando hoy, es muy, muy, muy intensa. Es muy intensa porque al final la propia dinámica de la relación, entonces como un día tienes un reencuentro súper pasional, al día siguiente os matáis y luego lo dejáis y luego os bajáis aplicaciones pero luego volvéis, pero así. Entonces, claro, la montaña rusa, pensar que todo el rato es euforia, depresión. Entonces tu cerebro quiere eso. O sea, el cerebro no quiere que seamos felices, el cerebro quiere estimulación. Entonces es un pico de adrenalina, dopamina, feniletilamina, oxitocina, todas las minas que se os ocurran, todo lo que hay. Entonces, claro, es muy adictivo por ese refuerzo intermitente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer el ser humano? Darnos cuenta que eso es tóxico, que eso no es amor, que eso es adicción, que vale, es como conducir un Ferrari a 500 por hora, es muy intenso, pero luego te va a matar. Porque vas a la salud mental, horrible, pensar que el 80% de los españoles y las españolas en algún momento tendremos o estamos en una relación tóxica. Es decir, es una pandemia emocional universal. Entonces, creo que es muy importante saber que cuando es una relación sana, es un refuerzo constante, todos los días te llama, todos los días te quiere, o sea, aquí estáis bien, pero no es ese nivel de adrenalina. Ojo, pero lo tienes por paz. Para mí la definición de felicidad es paz. Hay muchas pacientes que me dicen, Lara, es que yo quiero ese Ferrari 500. Digo, bonita, es que te va a matar. Digo, si no te importa, lo conducimos a un 200, a un 100, no sé, 100 kilómetros, 200, como mucho. En plan, y entonces, claro, cuando tienes una relación tóxica, como tu cerebro tiene esos niveles de hormonas sexuales, etcétera, claro, cuando está en una relación sana, hay personas, ¿sabéis lo que me dicen? Que yo alucino, me dicen, Lara, me aburro. Está bosqueado, sí. Me aburro, sí, es todo muy bonito, me llama todos los días, digo, trabájatelo en terapia. Eso es bueno, eso es amor. Que es muy empalagoso, ¿no? Que me voy, ¿no? Ya está. Que me voy, que me aburro. Y eso no dura mucho tampoco, ¿no? Si dura más de los 15 meses, ¿esos qué dices? O sea, digamos, mira, el amor es como un videojuego. Hay 5 pantallas. La primera pantalla es el enamoramiento, que dura, pues eso, unos 15 meses de media, dice la ciencia, 1 o 2 años. Ahí hay mucha gente que corta, que yo lo llamo los enamoradictos, ¿vale? Enganchados a esa bioquímica. Lo podéis identificar porque son vuestros amigos que están máximo 2 años con las parejas. Después de ahí vamos a la zona de tranquilidad, que eso puede durar un par de añitos más, y luego estamos en la pantalla 3, que es la zona de crisis, de infidelidades, de cuernos. Hay que saber que a día de hoy 1 de cada 4 personas con pareja son infieles. Estamos hablando, estos son datos de Ashley Madison, la aplicación de los infieles, de 8,5 millones de hombres y 7,5 millones de infieles mujeres. Quiero decir, hay muchísimo, ahí hay muchos que cortan, muchos tal, y luego ya está la pantalla 4 de amor incondicional, cuando has pasado todo tipo de crisis. Mis padres llevan 40 años, están ahí, y luego la pantalla 5, que es la despedida final, que es como mis abuelos con 95 años que están ahí como en plan para siempre. Por eso es muy importante saber en qué pantallas está, identificarla y poder trabajarla. Pues Lara Ferreiro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Nos gustaría que otro día vinieras a contarnos qué hay que hacer, esa terapia que hay que hacer para los desamores. Bueno, aquellos que nos llaman y dicen, oye, mira, mi pareja me ha dejado, no sé qué hacer. Pues la siguiente vez, si queréis, hacemos esa terapia de duelo, porque es muy interesante y hay mucha gente, además justamente ahora antes de verano, mucha gente corta porque quiere irse de festivales y luego ya vuelven con el frío del invierno. Y el veranito, esas el veranito lo dejamos. Lara Ferreiro, muchísimas gracias. Muchas nos vemos gracias. Pronto. Gracias, hasta luego, hasta luego. Más que libros.
Pues en Más que Libros vamos a hablar de cosas muy interesantes, como es de costumbre, y es que vamos a hablar de la crianza, ni más ni menos. La crianza, pues que se ha convertido en uno de los mayores desafíos emocionales, en el ámbito educativo, por cierto, en lo social, bueno, en general en nuestro tiempo. Padres y madres viven rodeados de información constante, de consejos muchas veces contradictorios y de una presión creciente por hacerlo todo perfecto. Sin manual. Como ustedes bien saben, no se da un manual para criar a sus hijos. Ojalá, ¿no? Muchos lo agradecerían. En medio de este ritmo acelerado, muchas familias, pues, experimentan ciertos casos de ansiedad, de culpa, de agotamiento, de miedo a equivocarse en la educación de sus hijos. Sin embargo, cada vez más especialistas insisten en la necesidad de recuperar una crianza, pues, que esté basada en la calma, en la escucha. Sí, calma y escucha. Ya sé que los hijos a veces pues te generan cierto estrés y alguno, en fin, algún castiguito no le vendría mal, pero bueno, hay que escuchar con calma el vínculo afectivo y por supuesto el acompañamiento emocional, como no puede ser de otra manera. Y para eso, pues para profundizar en esta realidad, pues hoy contamos con la participación del doctor José María Carmona, que es pediatra y autor del libro Criar con calma. Bueno, pues con él vamos a hablar sobre crianza respetuosa, salud infantil, sobreprotección, pantallas, la educación emocional, ya saben, los límites, que saben que también hay que meterles a veces a los críos, la ansiedad parental, los grandes retos, por supuesto, que afrontan hoy a las familias en la educación de sus hijos. Quiero saludar, por cierto, por tanto, a José María Carmona. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Se oyen niños ahí de fondo? ¿Están ahí dando guerra o cómo? Ya sabes que ellos no siempre mantienen la calma. No, ya veo que no, pero bueno, hay que escuchar con calma, como dice usted, doctor. Bueno, es un lenguaje un poco complicado, los gritos de un niño, pero muy bonitos, por cierto. ¿Por qué criar, doctor, parece hoy más difícil que nunca? Bueno, creo que la complicación en la crianza ha llegado un poco de la mano de las redes sociales, como otras cosas, ¿no? La transmisión de la información es exponencial en las últimas décadas, ¿no? En los últimos años, y esto genera una serie de expectativas que hacen que luego vivamos con mucha culpa la crianza, ¿no? Se generan en redes sociales, tendemos a compartir todos los momentos ideales de nuestra vida, entre ellos también las partes ideales de la crianza. Y eso hace que luego, claro, cuando uno ve que no llega de la misma manera que lo hacen algunos influencers en las redes, pues se siente culpable, ¿no? Uh-huh. Entonces, las redes sociales tienen bastante culpa, creo, de todo esto que está ocurriendo. Las dichosas redes sociales que, bueno, cambian la realidad por completo. Doctor, su libro se llama Criar con calma. ¿Qué significa realmente criar con calma? Realmente pienso que cuando conocemos cómo piensa, cómo siente, cómo se desarrolla un niño, empezaremos a criar con calma. O sea, no es hacer cosas mágicas, no hay recetas mágicas, es simplemente comprender en qué etapa se encuentra nuestro hijo para saber que determinadas cosas son normales a esa edad. La mayoría de las cosas que ocurren durante la crianza son normales y el problema es que tengamos unas expectativas diferentes. O sea, cuando alejamos mucho las expectativas de la realidad que corresponde, surge la angustia y entonces nos perdemos. ¿Estamos hablando de padres y madres primerizos o estamos hablando de padres y madres que repiten el error al segundo hijo, tercer hijo, cuarto hijo? Realmente yo siempre digo que, bueno, no existe manual de instrucciones, ¿no? O sea, tener un hijo no te garantiza que el segundo lo vayas a criar con la misma facilidad o dificultad, sino el manual de instrucciones, cualquier mamá que ya tenga más de un niño ya la había podido escribir. Yo tengo 3 hijos y he tenido 3 realidades diferentes con cada uno de ellos, ¿no? Uh-huh. O sea que, bueno, obviamente los papás primerizos se angustian más porque para ellos es todo nuevo, pero ocurre en algunas familias que con el segundo hijo las expectativas que tienen es que sea como el primero y por lo tanto se ven desbordados cuando no siempre ocurre lo mismo que con el primero. Claro, efectivamente, el primero es de una manera, el segundo es de otra manera y el tercero de otra manera. Hay que decir que el manual no vale... Habrá cosas que haya vivido del primero o del segundo, pero que no funcionen con el tercero. Efectivamente. Uh-huh. Y estamos educando con miedo, doctor, porque hay que el niño se cae, que se va a abrir una brecha, que se va a dar un golpe.
esos miedos a veces Sí, que... bueno, esto también creo que hay un exceso de protección, hay también un factor social importante, que es el retraso en la edad de la maternidad. Posponemos la maternidad, la paternidad para cuando tenemos resuelto todos los aspectos de nuestra vida, el económico, el laboral, y esto nos lleva a idealizar mucho luego el momento de la paternidad. O sea, queremos que, si hemos pospuesto todo para buscar el mejor momento, ahora ya, claro, cualquier cosa nos da mucho miedo, nuestro tesoro, tenemos que cuidarlo. Y entonces, bueno, estamos como demasiado encima, ¿no? Uh-huh. Yo conozco una familia que tiene 8 hijos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Estas son ya de las que no existen casi. Son valientes, ¿no? Sí, pero al final ahí los roles se han repartido de tal manera que los primeros se encargan de los segundos de los terceros, así sucesivamente. Claro, sí. Y los padres no están encima de ellos, y estás viendo cómo los niños están criando casi ellos mismos, pero con un nivel de madurez tremenda. ¿La sobreprotección es perjudicial? La sobreprotección es perjudicial en tanto en cuanto, pues eso, no dejamos desarrollarse a un niño como debe. Por supuesto, a un niño hay que protegerlo. Hay un ejemplo, ¿no?, que siempre utilizamos los pediatras, ¿no? Cuando una gallina está incubando el huevo, y al pollito, cuando es muy pequeño, le viene bien ese calor de la gallina. Pero si la gallina sigue continuamente acostada encima del pollito, finalmente ese pollito no se puede desarrollar, lo acaba asfixiando. Pues esto es un poco igual. Entiendo que en determinadas etapas donde un niño necesita mucho de nuestros cuidados tenemos que estar encima, pero tenemos que saber dejar espacio conforme va tocando, ¿no? Así es. Para terminar, doctor, ¿qué consejo podemos dar a aquellas parejas que están pensando en tener un bebé? Porque, claro, es una responsabilidad tremenda. ¿Qué podríamos decirle así para que se animen o si no están preparados, para que no lo hagan, claro? Bueno, por supuesto que se animen. Yo pienso que, por supuesto, tener un hijo es el acontecimiento más transformador que vas a tener en tu vida. O sea, a partir de ahí todo cambia, pero siempre cambia a mejor. Es fácil, o sea, es muy complicado arrepentirse de haber tenido un hijo, aunque puntualmente nos desquiciemos en algunos momentos. Y precisamente para eso está un poco este tipo de libros, donde intento transmitir una crianza más real. Y bueno, todos pasamos por ahí. Queden tranquilos, que al final, si seguimos nuestra intuición, todo va a ir bien. O sea, que se pueden animar con ganas. Pues nada, ya saben quienes estén ahí pensando solo, que se animen, que el doctor José María Carmona les dará su manual, que no es otro que el libro Criar con Calma, que seguramente les va a ayudar. Y además tiene usted un blog que se llama Cuidar mi bebé, ¿verdad? Sí, llevo unos cuantos de años un poco para intentar filtrar todo ese exceso de información, hacer una información un poquito más sensata y más real de lo que es la crianza. Muy bien, doctor José María Carmona, pediatra, gracias por todo y por haber creado este libro que se llama Criar con Calma, que seguramente que ayudará a más de uno y a decidirse sobre algo tan importante y con tanta responsabilidad que ser papá y mamá. Gracias, doctor. Buen día. Vale, gracias, Javier. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, pues nada, que ya ha sido 12 de mayo, un día importante para una patología importante. Hablamos de la fibromialgia, y es que cada 12 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Fibromialgia y del síndrome de fatiga crónica, una fecha destinada, por supuesto, a dar visibilidad a millones de personas que conviven diariamente con enfermedades muchas veces incomprendidas, invisibilizadas, porque no se ven, pero ahí están, y difíciles de gestionar. El dolor, desde luego, constante, el agotamiento extremo, la niebla mental, las limitaciones físicas y emocionales son, pues, muchas veces un obstáculo para realizar una vida con cierta normalidad. Pero bueno, a pesar de eso tenemos buena gente, tenemos gente que tira del carro, que anima a otras, que les tutelan, que les ayudan, y que a pesar de su impacto, muchas personas continúan enfrentándose a la falta de comprensión social del ámbito laboral, por supuesto, e incluso sanitaria, ¿no? Y por ello, iniciativas como el proyecto de Silla Vacía, que está impulsado por AFIBRON, una entidad miembro de FAMA COCENFE Madrid, busca sensibilizar a la sociedad sobre la soledad, el aislamiento y la invisibilidad que sufren muchas personas con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Por eso, pues hemos querido invitar a una persona responsable de AFIBRON, que es la Asociación Madrileña de Fibrosis
de Fibrón, mejor dicho, perdón, y que se llama Alicia Cobo. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Buenos días. Es la Asociación de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Encefalomielitis Miálgica y Sensibilidad Química Múltiple de la Comunidad de Madrid. Es muy difícil decirlo, así eso que... quería decir yo. Eso mismo días. quería decir yo. Es que se me ha trabado. Así que, pues eso, lo dicho. Equipo. Eso es. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarnos y por dar lugar a este espacio a las asociaciones de pacientes. Oye, ¿qué representa el Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica? Pues sobre todo visibilidad. Como bien has dicho, pues somos pacientes que estamos invisibilizados. Realmente, bueno, pues si me veis, pues no diríais que yo tengo una enfermedad, y sin embargo sí que la tengo, ¿no? Entonces esto es lo que conmemora. Queremos que se visibilice mucho más allá pues del día, de que te celebren, de que te festejen, que no es así, ¿no? Hay que reivindicar, saber que somos visibles, que están diagnosticadas unas 300.000 personas en España solamente de fibromialgia, y bueno, creo que es una realidad que poca gente dentro del mundo ve, y sin embargo estamos ahí. Por eso esta campaña que has comentado. Hay 300.000 personas que están diagnosticadas y otras tantas que seguramente no lo estén. Se estima que unos 2 millones de personas pueden estar infradiagnosticados. Esto es, pues al final la sanidad diagnostica por no tener otras enfermedades, es decir, es por, te hacen pruebas para descartar otras, y cuando descartan todas las enfermedades te diagnostican de fibromialgia. Esto hace que muchas personas en el camino se angustien, se abrumen, se aburran y digan, bueno, pues sigo con mis dolores, sigo con mi fatiga, pero no estoy diagnosticada. Entonces hay un infradiagnóstico. Hay un 90% de mujeres que están diagnosticadas y solo un 10% de hombres. También se cree que en los hombres está más infradiagnosticado. Entonces, bueno, aquí toda la problemática del sistema, claro, que es por la falta de investigación en realidad, no por otra cosa. Y la ralentización en los procesos de diagnóstico, entiendo eso que también, es. Que tardan, ni se sabe, Claro. ¿no? Y eso al final la gente dice, bueno, pues me tomo mi pastilla, se me va el dolor, lo enmascaro, pero luego realmente ahí sigue el problema. ¿Cuáles son los principales síntomas de la patología? Claro, el problema aquí es que tú, pues en un principio vas al médico. Voy a hablar de mi caso personal. Evidentemente hay que señalar, y a mí esto me parece súper importante, que cada caso es único. Es decir, de toda la lista de sintomatología que puede tener una enfermedad, no todos cumplen con el 100% de esto. Me parece muy importante decirlo al principio siempre, porque no nos podemos comparar entre pacientes. Cuando tú tienes dolor generalizado durante más de 3 meses, se entiende que es dolor crónico, y a partir de aquí, pues se entiende que una persona con un dolor crónico va al médico. El médico primero revisa, en mi caso, por ejemplo, fue un traumatólogo que revisó que todas mis extremidades estuvieran bien, porque yo me quejaba de mucho dolor en extremidades sobre todo. Cuando el traumatólogo vio que no tenía nada en los huesos, fui al reumatólogo, y cuando descartó todas las enfermedades reumatológicas que tienen una prueba diagnóstica, aparte de las zonas de dolor que cuando me diagnosticaron hace 11 años aproximadamente, sí que todavía existían lo de los puntos de dolor, ahora son zonas de dolor, pues ya me diagnosticaron de fibromialgia. ¿Qué pasa? Que no hay una prueba que diga este punto indica fibromialgia. Entonces eso ralentiza mucho más, porque hay médicos que siguen un protocolo y otros médicos que siguen otro protocolo y otras vías. Entonces, cuanto menos directo sea ese protocolo, pues más andaduras hace por los médicos el paciente. Alicia, hablemos del proyecto Silla Vacía. Sí. ¿Qué significa? ¿Qué habéis querido plasmar con este proyecto? Vale, pues durante todo este mes de mayo, que se entiende que es el mes de la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple, hemos querido dar visibilidad. ¿Cómo se da la visibilidad en una enfermedad invisible? Pues dando visibilidad a esa silla vacía, que queda vacía porque yo no he podido ir. Entonces, el lema de la campaña es: cuando no voy, también soy, solo que no puedo. Eso significa que aunque yo no pueda ir a la cena con mis amigas, que aunque no pueda ir al teatro, que aunque no pueda estar pues jugando con mis hijos, yo sigo existiendo. Yo no soy mi enfermedad. Y aunque quede esa silla vacía, estoy ahí, ¿vale? Entonces, solo que no puedo estar. Creo que es una buena forma. Lo que vamos a hacer es pues que todas las personas que nos manden su fotografía, que la publiquen en redes sociales con el hashtag MiSillaVacía12M y etiquetando a Fibrom, el día 31 de mayo publicaremos el mosaico con todas las sillas. La verdad es que llevamos bastantes, pero bueno, necesitamos más, porque somos muchas las personas que dejamos la silla vacía porque no podemos.
Oye, dime una principal reivindicación y dónde estáis, teléfono de información para que os puedan llamar a aquellos que quieran más información. Sí, estamos en Madrid. Ahora mismo, nuestra sede está en obras, pero estamos a puntito de terminarla, en la calle Gabriel Usera número 6. Nuestro teléfono es 913-555-627 y pueden encontrar información tanto en la web de Afibron, www.afibron.org, como en el mail apoyo@afibron.org y en nuestras redes sociales. Pues nada, Alicia Cobo, responsable de Afibron, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Espero que haya ido todo bien y que cada vez se os reconozca más y seáis más visibles, porque es importante, sobre todo para el ámbito laboral, social, para todo en general. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta otra. Pues nada, vamos a nuestro lío legal, a nuestro lío jurídico. Cristian, ¿qué tal? Hola, Javier. Pues hoy te quiero hablar de una noticia que ha tenido mucho impacto, y es que ha habido una indemnización económica con una cifra muy elevada, y es que una jueza ha reconocido la mayor indemnización por negligencia médica de la historia de España, más de 13 millones de euros, para una familia en Valencia que, después de que su hijo sufriera graves lesiones neurológicas durante el nacimiento en el hospital de Sagunto. Y es que, según recoge la sentencia, durante el parto hubo fallos importantes en la vigilancia fetal y en la interpretación de señales de alarma, es decir, no se detectó a tiempo el sufrimiento fetal ni se adoptaron decisiones médicas necesarias con la rapidez que requería la situación. Como consecuencia, el menor sufrió una falta de oxígeno que le provocó una parálisis cerebral grave, epilepsia y problemas de visión, dificultades de alimentación y además un grado de discapacidad que le han reconocido del 87%. La verdad que, Javier, la noticia llama mucho la atención por esos 13,3 millones de euros y, claro, mucha gente puede pensar que es una cantidad enorme, pero aquí es importante, Javier, que para entender y para saber qué hay detrás realmente de esta indemnización, no es que se esté poniendo precio a una vida, sino lo que se está haciendo es intentar garantizar todos esos cuidados, apoyos, necesidades que tiene este niño y que va a tener durante toda su vida. Y es que cuando estamos hablando de parálisis cerebral grave, Javier, hablamos de cuidados permanentes y de un altísimo coste, como puede ser terapias constantes, rehabilitación, atención médica especializada, ayudas técnicas, vivienda adaptada, transporte adaptado, posibles asistentes personales, apoyo educativo y cuidados 24 horas al día. Es decir, no hablamos de un daño puntual, sino hablamos de una situación permanente que va a acompañar a este menor y a su familia toda la vida. De hecho, la propia Amable lo decía, que claramente en varias entrevistas, que ella habría preferido que su hijo hubiese nacido sano y tener una vida normal antes que cualquier indemnización. Entonces, Javier, queríamos hablar de esta sentencia, remarcar que, al final esta indemnización lo que va a buscar es darle ese cuidado, esas ayudas, esa necesidad para que esta persona pueda tener su vida más normal posible y, sobre todo, que esté totalmente atendida. Como que no estamos haciendo ricos a nadie, sino que el niño va a tener una trayectoria, es un bebé, hablamos de un bebé. Exacto. Que aunque hablemos de eso, han sido literalmente una ayuda para poder garantizar esa vida. Una vida por delante. Bueno, nosotros nos vamos a despedir. Nada, espero que lo hayan pasado bien, que volvemos rapidito, que esto se pasa rápido y que estamos deseando volver a estar aquí con todos ustedes. Lo dicho, sean felices. 24-7-3-6-5. Paz, amor, mucha felicidad. Hasta la próxima. Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.